El hombre de las cadenas. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la construcción de un puente que atravesaba un caudaloso río, ocurrió un terrible accidente. Un trabajador quedó atrapado entre las cadenas que usaban para asegurar las estructuras. Las pesadas cadenas lo envolvieron por completo, arrastrándolo desde más de 30 metros de altura hasta las bases del puente. Su cuerpo, destrozado, quedó enterrado en el cemento. Los encargados de la obra, temiendo que el accidente dañara su reputación, decidieron silenciarlo todo. Sellaron su cuerpo en las profundidades de una de las columnas del puente y jamás informaron a nadie. Desde entonces, dicen que en las noches oscuras se oyen cadenas arrastrándose, como si el alma de aquel hombre buscara justicia. Mi abuelo Dago fue uno de los desafortunados en encontrarse con esa presencia. Él me contó su experiencia una noche, mientras nos sentábamos junto al fuego. En su juventud, mi abuelo era un hombre atractivo y encantador. Las mujeres del campo solían voltear a mirarlo, y él, siempre galante, disfrutaba de su atención. Una noche, regresaba a casa después de visitar a una de sus novias. Para llegar a su hogar, debía cruzar el puente maldito. La noche estaba tranquila, y el único sonido era el murmullo del río bajo sus pies. Cuando estaba a la mitad del puente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un alarido agónico, como si alguien hubiera caído al vacío. Mi abuelo, lleno de inquietud, encendió su linterna y miró a su alrededor, pero no vio nada. La oscuridad parecía devorar la luz de su lámpara. Fue entonces cuando lo sintió. Un frío intenso recorrió su espalda y un olor nauseabundo lo envolvió. Un hedor tan terrible que lo hizo retroceder unos pasos. Al girar la cabeza hacia el extremo del puente, lo vio. Una figura espantosa se perfilaba contra la penumbra. Su cuerpo estaba hinchado y descompuesto, como si hubiera estado sumergido en el agua por semanas. Pedazos de piel colgaban de su carne putrefacta, y gruesas cadenas lo rodeaban, arrastrándose ruidosamente por el suelo. El horror paralizó a mi abuelo por un instante, hasta que aquella cosa levantó el rostro. Sus ojos vacíos parecían mirarlo directamente al alma, y su boca se abrió para emitir un sonido gutural. «No huyas. No me dejes aquí». Desesperado, mi abuelo comenzó a correr, pero el espectro lo siguió. Cada paso que daba parecía resonar, como si las cadenas lo persiguieran, chocando contra el suelo con un eco metálico y tétrico. Intentó cruzar el puente, pero aquel ser bloqueó el camino. Sin otra opción, mi abuelo dio media vuelta y corrió hacia el extremo opuesto, sintiendo que en cualquier momento esas cadenas lo alcanzarían y lo arrastrarían a las profundidades del río. El espectro gritaba con una voz llena de dolor y rabia: «No huyas. Devuélveme mi vida». Las palabras, aunque terribles, dejaron una marca en el alma de mi abuelo, como si la desesperación de aquella criatura traspasara la barrera del miedo. No fue hasta el amanecer que logró escapar del puente. Exhausto y aterrorizado, se desplomó frente a su casa, con aquellas palabras resonando en su mente. Al día siguiente, decidido a entender qué había ocurrido, comenzó a investigar. Los rumores en el pueblo confirmaron lo que él temía. Hacía décadas, un trabajador había desaparecido en la construcción del puente.
Tras las insistencias de mi abuelo, las autoridades reabrieron el caso y gracias a varios testimonios descubrieron la verdad. El hombre había sido víctima de un encubrimiento para evitar responsabilidades. Los culpables fueron llevados a prisión, pero el cuerpo nunca pudo ser recuperado. Estaba enterrado en una de las bases del puente. Hoy en día, los campesinos de la zona evitan cruzar el puente de noche. Muchos aseguran que aún se escuchan las cadenas arrastrándose en la oscuridad, y algunos han visto la silueta del hombre que, atrapado entre este mundo y el otro, busca justicia por el cruel destino que le impusieron.